Saludos a todos. Vamos a dar continuidad con los videos de módulo de legislación en los medios digitales como parte del diplomado virtual en marketing digital. En este caso, para abordar los aspectos legales que afectan a la captación de registros o los mecanismos de captura de datos dentro de nuestros sitios web o landing page. Cuando nos referimos a la captura de datos y los registros que pueden generarse respecto a estos, debemos tomar en cuenta algunos factores dentro de las recomendaciones que se nos hacen para el manejo de dichos mecanismos, sobre todo en lo concerniente a los denominados formularios de contacto. Una de las acciones críticas que podemos identificar dentro del marketing digital o el marketing online tiene que ver con los leads o la captación de registros. En este caso nos referimos sobre todo a ese cúmulo de datos o información que permite contactar a un usuario concreto siempre y cuando haya decidido cedernos información a favor de la empresa, a favor de la compañía y que dicha entrega de datos haya sido voluntaria o a cambio de cualquier contraprestación respecto a las ofertas que puedan manejarse como promociones, como habíamos visto en la parte de promociones empresariales. En este sentido, tienen que cubrirse una serie de particularidades en lo relacionado a los formularios de contacto, porque en algunas ocasiones estos llegan a ser bastante intrusivos, lo que desalienta inclusive a los usuarios y consumidores potenciales de establecer un punto de conexión apropiada con la empresa. Por lo tanto, resulta importante en el empleo o el manejo de formularios de contacto vincularlos a nuestros términos y condiciones de uso e inclusive a un aviso legal. Un aviso en el cual se manifieste cuáles vienen a ser los derechos que pueden ser ejercitados por nuestros usuarios o clientes o consumidores con relación a los datos capturados, lo que denota en todo caso que manifestemos, por ejemplo, quién resulta ser el encargado de recolección de dichos datos, sea una persona física, que muchas veces recae en la figura del community manager, o de un responsable de administración de nuestras cuentas y nuestra presencia en diferentes plataformas o redes, o que terciaricemos este servicio a una empresa especializada. De la misma forma, resulta importante aseverar o manifestar en dicho aviso legal la finalidad de los datos recabados. Esto para propiciar un escenario de transparencia de la información que mantenga a nuestros usuarios y consumidores siempre al pendiente de qué tratamiento se le da a los datos que son recabados, respecto a su propósito, respecto a su finalidad, respecto al alcance y la duración de la captura de datos y más que nada la necesidad de informar de si esos datos van a ser o no entregados o compartidos a favor de terceros. De esta manera, también el hecho de que podamos nosotros transparentar el manejo de los datos capturados va ligado inmediatamente a los denominados derechos del usuario digital, que a nivel internacional terminan siendo enunciados bajo el acrónimo ARCO, por hacer alusión a los derechos de acceso, a los derechos de registro y de reconocimiento, así como también la oposición o cancelación correspondiente. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros obremos de forma propicia, vayamos acomodándonos a una serie de previsiones normativas, así como también de parámetros que son recomendados respecto al uso de dichos formularios y el destino de la información recolectada. Esto siempre para beneficio de nuestros usuarios o clientes potenciales o de entrada ya los consumidores y clientes capturados. Cuando hablamos también de la captura de datos, solemos hacer referencia a los denominados plugins o cookies que se emplean o se utilizan para el mismo fin, con el propósito de capturar información que permita de una u otra manera manejar un servicio personalizado a favor de nuestros clientes, razón por la cual ya muchas legislaciones han optado por la premisa de obligar a los proveedores de servicios o a los proveedores de bienes o ambos dentro del desarrollo de las plataformas digitales que manifiesten que van a emplear plugins o que van a utilizar cookies de captura de datos, señalando además cuál es el tipo de información que va a ser capturada o el contenido que se requiere
a ser proporcionado por parte de los usuarios y clientes. Además, se debe identificar cuál va a ser el destino, el uso y la gestión de dicha información junto a la posibilidad de oposición o el rechazo al empleo de cookies y que esto no afecte de manera total a la navegación o el acceso a la información proporcionada a través de sitios web. Esto también inmediatamente vincula a los denominados derechos ARCO sobre los registros correspondientes que vayan a generarse o las bases de datos que vayan a armarse en relación a los datos capturados por los diferentes mecanismos de los que cuenta una plataforma, una red social o también las páginas y sitios web de las empresas, que necesitan además dichos datos para poder brindar un servicio personalizado. Cuando hablamos entonces de la captura de datos, hay una serie de aspectos jurídico-legales que debiéramos considerar y que se manejan como una recomendación en el caso boliviano, al no existir una normativa explícita que determine su tratamiento. Para empezar, en aplicación análoga o extendida de lo previsto en la Ley 164 en lo concerniente a derechos, obligaciones y prohibiciones que pesan sobre operadores y proveedores de servicios y que vinculan al ejercicio de derechos por parte del usuario digital, se entiende que no se puede, por ejemplo, comprar bases de datos externas sin la autorización correspondiente por parte de los titulares de dicha información. Esto vincula inmediatamente a un derecho de información de uso conforme al fin. En el momento que una persona o una empresa entrega información a otra persona, sea esta natural o jurídica, comúnmente se le informa cuál la razón de dicha entrega y cuál el fundamento de que dicha información vaya a ser capturada. Y esto además viene muchas veces aparejado a una suerte de reconocimiento de si esa información va a ser solo utilizada por quien la captura o si se la va a divulgar a terceros y bajo qué condiciones. No nos olvidemos que el caso Cambridge Analytica puso este aspecto muy de manifiesto cuando se reveló que a través de las APIs de Facebook y a través de las aplicaciones que pueden plasmarse a través de la plataforma, se logró capturar la información de cerca de 83 millones de usuarios de Facebook para darles un destino de análisis a través de una serie de algoritmos desarrollados por la empresa Global Design Research de Alexander Kugan, y con ello puedes llevar a cabo una serie de estrategias de marketing político claramente direccionadas a favor de uno de los candidatos en las últimas elecciones norteamericanas, ¿no? El caso de Donald Trump vinculado a la campaña manejada por Cambridge Analytica. En este caso, se pone precisamente en duda de si realmente se tiene el derecho de acceder a esa información, sobre todo cuando ésta se ha entregado sin haberse manifestado de forma clara y precisa cuál va a ser el fin último o los diferentes fines a los cuales pueda destinarse dicha información. Esto nos lleva también a considerar como empresas que capturamos datos dentro de nuestra operación en marketing digital y nuestras estrategias vinculadas a marketing digital, a procurar evitar el intercambio de datos de carácter personal, aquellos que entran dentro de la categoría de datos sensibles y que nosotros abiertamente compartamos con otras empresas a pesar de que se haya manifestado por parte del usuario que no está de acuerdo con tal circunstancia, salvo que obviamente se haya permitido o se haya otorgado la conformidad. Y ahí entra también una discusión bastante interesante, ya que comúnmente cuando se trata de plataformas y redes sociales y sitios web eventualmente que definan términos y condiciones de uso, tenemos la particularidad de usuarios que directamente aceptan dichas condiciones sin haberlas leído, sin haberlas comprendido o lo que es peor, sin haberlas analizado. Y en muchos casos, en los términos y condiciones de uso, ya se manifiesta una especie de conformidad respecto al tipo de información colectada y el destino de esta. ¿No? Lo correcto, hablando de un parámetro ético, moral, antes que jurídico, lamentablemente en el caso boliviano es lo que nos queda, ya que no contamos con una ley de protección de datos
clara, oportuna y precisa, sino tan solo algunos enunciados generales planteados en la Ley 164 y levemente desarrollados por el Decreto Supremo 1793 respecto al empleo de los mecanismos de firma y certificación digital, razón por la cual muchas veces la conformidad va acorde a términos y condiciones de uso que no necesariamente son analizados, comprendidos o leídos por lo menos por nuestros usuarios y consumidores, así como también las empresas que no se decantan por un ejercicio de comprensión y de transparencia respecto a dichos términos, así como los resultados o efectos posteriores. Otro punto que resulta ser importante al respecto es el relacionado al envío de emails o correos comerciales previa aceptación del destinatario, ya que cuando ocurre aquello se nos habilita precisamente la comunicación en este sentido. Lamentablemente vemos de forma casi categórica cómo muchas empresas, sin contar con la aceptación formal de parte de los usuarios que entregan su correo electrónico con el propósito de recibir publicidad de orden comercial o información de orden comercial de diferentes proveedores de servicios o de productos, reciben dicha publicidad y eventualmente hasta terminan abarrotando sus bandejas de entrada o las bandejas de spam, ¿no? Entrando en la categoría de correo comercial o correo publicitario no solicitado, que de acuerdo a la ley 164 no debiera producirse. Sin embargo, ya como hemos hecho alusión en varias ocasiones, no contamos realmente con una institución o con una institucionalidad que nos permita recurrir ante ella con el propósito de manifestar el ejercicio y hacer cumplir los derechos previstos en la ley 164, sobre todo en lo que involucra el email marketing. De la misma forma, también a veces la avalancha de comunicación vía redes sociales, tanto con fines comerciales como no comerciales, a través de los datos capturados por medio de las mismas APIs o aplicaciones que se manifiestan o que se presentan a nosotros como usuarios a través de las diferentes plataformas. Teniendo el tema de las aplicaciones de moda, como en este momento lo que acontece con FaceApp, en la particularidad de poder mostrar a la faceta de nuestros famosos en otro género y que eso motiva a que muchos usuarios decidan emplear las aplicaciones sin considerar o sin ahondar en los términos y condiciones de uso y el tipo de información que permanentemente entregamos a aplicaciones como la mencionada. Aspectos que jurídicamente tenemos que considerar a pesar de que no contemos con una ley de protección de datos clara, oportuna y precisa, pero que sí por lo menos se determine los derechos plasmados en la ley 164 que tarde o temprano tendrán que ser efectivizados en cuanto a su protección, en cuanto a su control, su regulación y fiscalización. Esto precisamente termina evidenciando cómo la publicidad en las redes sociales y el empleo de aplicaciones en la era del Internet móvil trae consigo profundas transformaciones relacionadas tanto a la captura de datos como también al manejo mismo de la publicidad, circunstancia que veremos en otro video.